96.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana en este lunes 20 de julio del año 2015. Buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, que tal y como están escuchando en esta promoción, el próximo fin de semana, el domingo, estaremos acompañando a Pedro Martínez en su entronización en el Salón de la Fama de Cooperstown. Este fin de semana, todos somos Martínez, no por mí, sino por Pedro Martínez. Así es que estaremos en esta gran jornada una vez más, el sol de la mañana. Gracias al Banco BHD León por su apoyo para hacer posible que nuestro espacio esté en este momento histórico. Histórico, señores. La historia tiene que ver con todo lo que ocurre en una sociedad. Y esto es una gran hazaña. Es una gran hazaña. El segundo dominicano entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez. Con él estaremos allá. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Buenos días. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, pues, a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 7:02. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. De nuevo, un tema recurrente. Y es de nuevo y es recurrente. Ahí hay cierta redundancia, pero es así. Entonces, de lo que estamos hablando es de la deuda con los generadores eléctricos. La posibilidad de que esa deuda, entonces, incida en apagones. Este fin de semana, Marco Cochón, que es el presidente de ADIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, estuvo en el programa de Héctor Herrera, y en este espacio, pues, él dijo que hay la posibilidad de que se produzcan apagones financieros por una deuda de 800 millones de dólares, 850 millones de dólares llegó a ser esta deuda. No sé si se ha producido algún abono, que Cochón está hablando de 800 millones de dólares. Esta ha sido una deuda constante, ha sido una deuda permanente. Es decir, cada vez que se audita o que se habla de esta situación, hay una deuda. En los mejores tiempos de esta administración, esa deuda ha sido de 600, de 650, pero la deuda ha vuelto a estar sobre los 800 millones de dólares. ¿Qué ocurre con esta deuda? Que es una deuda cara. No solo es una deuda, sino que también es una deuda cara. No la vamos a resolver insultando a los generadores.
no la vamos a resolver expresando nuestra desaprobación a contratos de generación que el país ha suscrito, en los cuales tiene que pagar algunas plantas, pues independientemente de que generen o no estén generando, independientemente de que se le esté comprando más o menos, esas plantas tienen que tener por contrato un pago específico. Entonces, esos contratos podrán ser onerosos, podrán ser todo lo que pueda ser negativo, pero se trata de contratos. Y los contratos, usted los honra o los denuncia en un mecanismo de arbitraje, pero unilateralmente no hay cosa que se pueda hacer por los contratos que no resulte peor para un país. Es muy fácil yo decir, no cumplamos nada, violemos eso es un robo. Ok, hagamos eso y entonces vamos a pagar más de lo que debemos. Más de lo que debemos. Porque unos abogados se van a llevar unos millones de dólares y encima de eso el país puede estar condenado y la deuda se hace más. Entonces, la solución es la renegociación de esos contratos. Y para la renegociación de esos contratos, el país ha querido, y fue parte de la política del presidente Danilo Medina, pues disponer de mayor generación energética a bajo costo, porque ese sería un estímulo, y por eso están avanzando la construcción de las 2 plantas a carbón de Catalina. Pero eso es una solución, digamos, que aguarda todavía por varios años. Por varios años, ya hay hace un año, tal vez 2 años más, 2 años y algo más para que tengamos estas 2 plantas a carbón. Mientras tanto, tenemos este problema de esta deuda. ¿Cómo enfrentar la deuda? ¿Cómo enfrentar la deuda? ¿Qué hacer con la deuda? Cuando les decía que es una deuda costosa, es porque los generadores no pierden un centavo de dólar con esta deuda. Esta deuda, si la República Dominicana se atrasa, tiene unos cargos y siempre está corriendo. Y siempre está corriendo. Es decir, si los generadores, lo que le debe el gobierno, lo tuvieran depositado a plazo fijo en algún banco, no estuvieran ganando lo que se ganan con el gobierno. No lo estuvieran ganando. Entonces, la deuda es deuda, pero también es sumamente costosa. Lo ideal es que el Estado dominicano busque un mecanismo para convertir esta deuda de altos intereses y de corto plazo en una deuda de bajo plazo con intereses más llevaderos. Esto es en caso de que no estemos en condiciones de pagar esta deuda de manera total, sino que lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer es una reingeniería de la deuda, es decir, cambiar una deuda mala por una deuda no tan mala, que sea una deuda más llevadera, que al yo deber estos 800 millones de dólares, pues el comportamiento de los intereses sea un comportamiento menos lesivo. Menos lesivo. El tema es delicado y yo sé que en esta etapa no habrá solución. ¿Por qué? Porque esto no forma parte de la deuda pública del país. Es deuda pública del país. Y cuando se evalúa el país, esto aparece. Pero en los numeritos oficiales, esto no es parte de la deuda del país. Entonces, si nosotros hacemos una colocación de bono por este monto y
liquidamos a los generadores, mire, ya no se le debe un centavo, a partir de ahora a usted se le va a pagar lo que se le compra mes tras mes. Y no habrá esta deuda que cuando menos ha quedado en 600 millones de dólares. Vamos a hacer una operación de bonos. Yo entonces con esos bonos pago la deuda y lo que voy a estar pagando por concepto de lo que son los intereses va a ser mejor. Es decir, voy a tener una ganancia. Pero esa ganancia es relativa porque entonces el país aparecerá con un crecimiento de su endeudamiento. Y en un momento en que la oposición ha concentrado sus críticas en el tema del endeudamiento, el gobierno no irá por más endeudamiento. No irá por más endeudamiento. Entonces aquí tanto oposición como gobierno tenemos que jugar de manera irresponsable y actuar como el avestruz. Hacernos cuenta que esa deuda no existe. ¿Y por qué criticar? ¿Y por qué hablar de aumento de la deuda si esa deuda está? Sencillamente porque en los numeritos oficiales esa no es deuda. No es deuda y como quiera tenemos que hacer lo mismo que con una deuda, pagarla. Entonces es deuda. Eso tiene que buscar una solución. Si no, de este año, posterior a las elecciones, tenemos que ir a un mecanismo para resolver de una vez y por todas este tema con los generadores. Entonces, ya después vendrá el proceso de renegociación de los contratos y se supone que también, paralelamente con eso, estamos tratando de lograr la eficiencia de las distribuidoras. Estamos tratando de lograr la eficiencia de las distribuidoras. Hay quienes cuestionan el esquema actual de las distribuidoras, que en la administración de Celso Marrancini hubo una centralización administrativa, y hay quienes dicen que en época de crisis, si no hay centralización, no hay avance. Pero así como quienes opinan sobre la centralización, hay quienes entienden que el mecanismo actual es el más conveniente. Es el Estado en que en definitiva tiene que ver cuál es la situación y ver qué pasos da de manera concreta para enfrentar este problema. Ahora ustedes verán que lo que va a pasar es que se hará abono. Esta etapa será de abonos y de mantenimiento de esta situación, porque para una solución del problema, para quitarnos este problema de encima, o por lo menos para hacerlo una carga menos difícil, la etapa no está dada. El momento no está dado, porque esto tendría otras implicaciones en términos políticos. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Antes de abordar el próximo tema que tiene que ver con las acusaciones, las investigaciones que se hacen al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, yo quiero agradecer en todo lo que vale al equipo de Pégate y Gana con el Pachá, a Frederick Martínez el Pachá, a Munyu Vélez, a los colegas, a todos los colegas que trabajan en este programa, a sus presentadoras, también por la distinción de la que me hicieron objeto el pasado sábado, cuando incluso me entregaron un reconocimiento por mi trayectoria en los medios de comunicación. Lo que les dije a ellos, lo repito, no solo ya es un compromiso con lo pasado, con lo que uno ha podido realizar hasta ahora. El reconocimiento también siempre será un compromiso para que lo que se siga haciendo no deshonre lo que ha sido reconocido. Así es que de manera humilde lo recibo y lo agradezco muchísimo, tanto yo como toda mi familia y la gente que aprecia a uno. Entonces,
Señores, Brasil ha emergido como una de las economías más pujantes. Por eso se colocó en el llamado grupo de los BRICS, que en ese grupo estaban las economías más pujantes. Y lo logró por varios factores. Varios factores. Siempre reconocí en todas las discusiones, esas dos administraciones de Fernando Henrique Cardoso, que empujaron el crecimiento de la economía brasileña y cierta transformación y modernización de la economía brasileña, con estabilidad, con democracia. Vinieron las administraciones de Lula y continuó el crecimiento económico. Entonces ya Lula tenía una ventaja al tener varios periodos consecutivos una economía de crecimiento, pues Lula entendió que era el momento de provocar redistribución y provocó redistribución. Y millones de personas que vivían en pobreza, estamos hablando, se habla de 30 millones de personas que vivían en extrema pobreza, fueron sacadas de la extrema pobreza. Y gente que estaba en la pobreza se movió, aunque sea en condiciones flexibles, muy flexibles, hacia clase media. Y todo esto fue reconocido. Las favelas, que eran territorio de nadie, se convirtieron en territorio habitable. Y tuvo todo este reconocimiento Luis Ignacio Lula da Silva. Pero, ¿por qué Brasil crece? Brasil crece porque busca satisfacción para su mercado interno, pero también porque traza las pautas, traza la estrategia para empujar la exportación. Empujar la exportación, porque eso es lo que le va a dar el gran relanzamiento al Brasil. Brasil, por ejemplo, en términos artísticos, populares, tiene muchísimas figuras que internacionalmente prácticamente no se conocen. Y no se conocen porque no tienen la necesidad de ser conocida, porque disponen en Brasil de un mercado autosuficiente. Pero eso puede ocurrir con una persona. Y si yo soy un artista popular y en cualquier provincia, pues puedo ir a un espectáculo de 50,000, de 100,000 personas. Yo no necesito estar saliendo a espectáculos por otros lugares. Eso es cuando se tiene ese criterio. Entonces hay muchos artistas populares allí que nadie lo conoce fuera de Brasil. Pero repito, ellos pueden tener un modelo de éxito en términos individuales. Ahora, la gran industria, la gran empresa no prospera solamente con el mercado local. Hoy, ¿por qué ustedes creen que las empresas chinas están compitiendo en todas partes del mundo? ¿Por qué están buscando mercado cuando les sobra mercado en su propio país? ¿Por qué? Porque hay que empujar las exportaciones. Entonces, Brasil tiene distintas estrategias y sin duda alguna que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social es un ancla. Es un ancla para fortalecer las exportaciones. Mis empresas, cuando hacen negocios en el exterior, cuando consiguen negocios en el exterior para el país, esas empresas pues disponen de la posibilidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque ese financiamiento es lo que va a hacer que las tuberías de PVC que yo construyo, que los aviones que construyo, que las cosas que yo hago, cualquier cosa que yo haga,
que se requiera en la industria de la construcción o en cualquier otra industria, se me va a vender en el exterior en función de lo que estas empresas también provocan. Entonces, es una cuestión combinada, señores. Combinadas. Que un gobierno se trace como estrategia incrementar la participación de las empresas locales en el comercio mundial. Eso debe ser parte de la estrategia de un gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que buscar empleo para la gente y los empleos no aparecen en el gobierno. Una sociedad que vive del gobierno y que los únicos puestos que tiene son los del gobierno es una sociedad parasitaria. Los empleos debe aportarlo la economía y debe aportarlo el sector privado. Entonces hay que empujar el sector privado para que el sector privado aporte los empleos. Entonces, nada tiene de pecaminoso, por el contrario, que el país diga, ven acá, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nuestras empresas constructoras sean de las principales en América y hasta en el mundo? Y para que nuestra actividad industrial tenga salida hacia otros países del mundo, bueno, estableciendo vínculos y estrategias para eso. El Bandes ha jugado ese papel. Pero ¿para qué nosotros estamos transformando, por ejemplo, el Banco Nacional de la Vivienda? Lo estamos transformando para darle respaldo a los exportadores, para darle facilidades a los exportadores. Usted va a exportar, usted va a sacar el mango dominicano de este país, usted va a sacar cualquier cosa que se produce en este país, de este país. Bueno, se supone que le vamos a tener unos créditos blandos a usted y esas cosas van a tener una repercusión en lo que nosotros queremos, que es generación de divisas. Señores, afectar la imagen de eso por afectarla es una locura de la que Brasil se va a arrepentir. Es una locura de la que ese país se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque han hecho más ruido del necesario para perseguir la corrupción. La corrupción siempre hay que perseguirla. De lo que se trata es de trabajar para los países, no para la gente. Ahora, ustedes no han escuchado que en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva nadie esté alegando que este hombre incrementó su patrimonio. Nadie está alegando que este hombre tiene cuentas bancarias en cualquier otro país del mundo. Que posiblemente él pronunció unas charlas, que cuando él vino a República Dominicana a pronunciar una charla, que cuando él fue a Venezuela, cuando él fue a Cuba y cuando él fue a Ghana, posiblemente él estaba pues tratando de usar su influencia para que empresas brasileñas consiguieran obras. Aquí se habla solamente de una, pero en Brasil están presos, le decimos, ¿no verdad? Pues tienen medidas de coerción los dos principales ejecutivos de las dos principales constructoras brasileñas. La Odebrecht, que no es solo la principal brasileña, probablemente sea una de las más grandes del mundo, y Andrade Gutiérrez. Entonces, que posiblemente él estaba usando su influencia para eso. En el caso dominicano, eso es una soberana injusticia, porque cuando Lula vino a la República Dominicana, Odebrecht, Andrade y el Bandes tenían más de 12 años haciendo negocio con la República Dominicana. Más de 12 años. Incluso ya justamente era el prestigio que se habían ganado con su trabajo, lo que le acreditaba para cualquier otra cosa, por normas que han sido importantes para el empuje que ha tenido esa empresa en el mundo, desde su fundador. Número uno, nunca habrá una quincena dejada de pagar a sus trabajadores en cualquier parte del mundo.
Número 2, no habrá obra que se inicie que no se termine. Resulte esa obra beneficiosa o no, deje márgenes importantes de ganancia o no lo deje, o no lo deje, o incluso deje pérdidas. Obra iniciada, obra terminada. Eso, pues, para cualquier país del mundo es atractivo, pero sobre todo para los gobiernos como los nuestros, que administramos precariedades en países como los nuestros, que un gobierno se dispone a hacer una obra y si fuera por el ritmo en el que el gobierno puede aportar los recursos, la obra da 3 y 4 años por hacerse. Entonces, si aparece la posibilidad de que la obra, en vez de tardar 3 años, se haga en 8 meses, la obra sale más económica, la gente la disfruta más rápido y todo resulta más rentable. Para eso hay que tener una cierta capacidad de financiamiento. No obstante, en los países como el nuestro, ya todos los esquemas son de licitación. Son de licitación. A ninguna de estas empresas se le puede otorgar un contrato de grado a grado, sencillamente porque me gusta, tiene las caras bonitas, tengo buena relación contigo. Mira, se necesita esta obra, es tuya, ¿no? Si no la gana, no es suya. En una licitación internacional, conforme a las cosas con las que estamos comprometidas nosotros con el acuerdo de libre comercio. Entonces, yo no sé, siempre hay la posibilidad de que alguien se haya pasado de listo. Siempre hay la posibilidad de que alguien quiera meter la mano en el Estado. Y el Estado tiene que tener capacidad para perseguir eso, pero tiene que ser cuidadoso. No puede ser sobre la base de su prestigio. Yo me preguntaría como gobierno en América Latina, en el futuro, pero ven acá, tenemos que tener cuidado con los brasileños. Porque uno hace un trato con ellos, uno hace un negocio con ellos, y entonces después uno se puede ver desacreditado. República Dominicana, en términos de su tratamiento, en ese sentido, no ha cometido ningún pecado. Ningún pecado. Entonces, ¿por qué tiene que estar expuesta? Incluso que en medio de una campaña electoral, eso se convierte en un tema. Entonces, desde luego, que es la madre que le han dado. Es en la madre que le están dando al prestigio de ese país. Ese país volverá a ser lo que era en el pasado. Un país grande, pero lo más grande era su pobreza. Que se olviden de pretender seguir siendo un país con expansión, con empuje. Señores, pero ¿y cómo manejó Estados Unidos el problema del colapso bancario? Que mucha gente todavía critica. Bueno, pero esta gente, todos los banqueros andan sueltos. Fue de manera impunidad. Buscaron el dinero y sin embargo no procesaron y no hicieron una serie de cosas. Ellos midieron el impacto que eso tenía y lo que eso iba a representar en el futuro para su economía y buscaron la manera de resolver su problema al menor costo posible, y el menor costo no era necesariamente el económico. Si hay otros costos que también son económicos, que después también son peores en términos económicos, que son medibles. Estados Unidos lo midió. Brasil no está midiendo nada de eso, está actuando ahí con 2 o 3 jueces que quieren buscarse la gloria, pero sobre la base del cadáver del país. Y parece que lo van a lograr. Lula está hablando de la posibilidad de irse a la calle, de una serie de cuestiones, porque es evidente que ahí hay un problema de tipo político. Son las 9:29 minutos, las 7:29 minutos, no me queda tiempo para lo de PLD, pero lo del PLD se resolvió en 20 minutos. Danilo Medina, candidato presidencial, todos sus legisladores tienen un boleto para la reelección. Parece que los síndicos van a la competencia, pero todos sus legisladores tienen un boleto para la reelección. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otra posibilidad tendrá que ser sobre la base de la renuncia de esos legisladores a un derecho adquirido. ¿Cómo van ellos a manejar esto en función de la ley electoral, de los otros aspirantes? Yo no sé, pero esa fue la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana
Y entonces completaron la comisión electoral. No sé si la inclusión de Monchi Rodríguez en la comisión electoral tenga alguna implicación, porque aspirante no puede estar en comisión electoral. Entonces, parece que ahí ya hay un mensaje. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en Santiago, pero evidentemente que si a Monchi lo llamaron y le dijeron, ven a completar esta comisión electoral, pues le están diciendo, usted no es precandidato. Eso es lo que uno puede ver. Si no es así, pues él mismo vamos a tratar de ver si nos comunicamos con él después y hacemos las aclaraciones necesarias. Señores, son las 7:30. Cambio y fuera, Mauricio.